Muy buena tarde, amada familia. Buena tarde, amada. Muy buena tarde, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Dios Hijo para todos ustedes en Cristo. Amén. Vamos a continuar con el estudio del libro de Job. Y corresponde el día de hoy al capítulo 14. Vamos al libro de Job, capítulo 14, por favor. Leo la santa palabra del Señor. Escrito está en su palabra. Job, capítulo 14. El hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos, y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse, hasta que cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira, ¿y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta, hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos, porque ahora cuentas mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión, y tienes cubierta mi iniquidad. Pero el monte que cae se desmorona y se cambia la roca de su lugar. El agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre, prevaleces para siempre contra él y se va. Cambias su apariencia y lo despides. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. O son humillados, pero él no lo percibe. Mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente somos creados, ciertamente sabemos que nuestros días están contados, ciertamente sabemos que el fin de todo hombre es la muerte, y te damos gracias que en Cristo Jesús sabemos que hay vida después de esta vida terrenal, que hay promesa de vida eterna en la resurrección de los muertos. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino
a traernos esa firme esperanza en el poder de tu gracia a través de tu evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación. Gracias porque tu Espíritu Santo aplica la vida de Cristo a nuestras vidas mortales y nos vivifica y nos trae de muerte a vida. Gracias, Señor, porque somos tuyos y nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, vivifícanos, despiértanos, sacúdenos con el poder de tu gracia. Y Padre, pon en nosotros, Señor, una respuesta de alabanza y adoración, Señor, por consecuencia de ver que Jesucristo vive y reina, y después de muerto resucitó, como lo haremos y Él ha prometido. En el nombre de Jesús, salva a los perdidos, te lo pedimos en Cristo Jesús, y edifica la fe de los santos. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Pasamos un ciclo de discusiones donde los amigos de Job, después de las desgracias en la vida de Job, sabemos que Elifaz, Bildad y Zofar llegaron para consolar a su amigo Job. Y lo que hemos visto obviamente es el primer ciclo, y digo el primer ciclo porque pasaremos después a otro ciclo de esas argumentaciones que hacen tanto los amigos como Job mismo. En este capítulo particularmente Job no está argumentando contra Zofar, que es el último con el que habló, sino que simplemente está expresando lo que hay en él respecto a la brevedad de la vida. En este capítulo 14, si se fijan, hay un título por ahí que es acorde realmente a lo que habla el capítulo. Job habla sobre la brevedad de la vida. Me gustaría que pudiésemos ver a través de este capítulo, del verso 1 al verso 6, la relación que hay entre el pecado y la muerte. Del 1 al 6, del verso 7 al verso 12, la relación del pecado y la naturaleza. Del verso 13 al verso 17, el pecado y la esperanza. Y por último, del verso 18 al 22, el pecado y el lamento. El pecado y el lamento. Dice el primer versículo: el hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. El hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Mis amados hermanos, no se necesita haber escuchado ni un solo versículo de la palabra de Dios para darse cuenta que la muerte es una certeza en todo ser humano. La muerte es una certeza en todo ser humano. Aún los niños, podemos ver a un bebé recién nacido y los médicos somos los que estamos conscientes que esa criatura puede morir, como alguna vez me tocó atender un parto, ya lo he comentado, y a las horas verlo morir también a esta criatura. Y así como un bebé puede morir en horas, a los 2 años, a los 3 años, a los 4, a los 5. Hablaba con un matrimonio joven hace rato y les decía: ¿qué pasa si muere mañana tu marido? Y decía: en absoluto estoy pensando eso. Como que no cabe la posibilidad de la muerte. No cabe la posibilidad en un matrimonio joven.
No cabe la posibilidad en la mente de unos padres que acaban de tener la noticia de que hay un embarazo. No cabe la posibilidad de que ese embarazo puede no llegar hasta el final y puede morir en el vientre de su madre. No cabe eso. No cabe la posibilidad de que nazca y que en 3 años muera de una encefalitis el niño en el hospital después de un sufrimiento de semanas y de haber estado en coma. No cabe. En forma natural el ser humano no piensa en la muerte. Y el capítulo enfatiza eso precisamente. Job ya vio la muerte de sus hijos, de todos. Él ya vio cómo se pierde todo lo que tenía de riqueza material, porque tenía más que cualquiera y lo perdió todo en un solo día. Y vio morir a todos y cada uno de sus 10 hijos. Y también vio perder su propia salud y está en una constante agonía. Job no puede ignorar la muerte. El problema de nosotros como seres mortales por necesidad es ignorar tan grande verdad. Porque si nosotros nos diéramos cuenta realmente de lo corto que es la vida, como dice aquí exactamente en el verso 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y de turbaciones, corto de días y de turbaciones, de aflicciones. O sea, realmente las aflicciones en este mundo son demasiado cortas. Tú puedes decir, bueno, pero es que tengo un familiar que murió de 100 años y 100 años padeció artritis reumatoide desde los 30, entonces durante 65, 70 años murió de 100 y 70 años murió deformándose cada vez más en sus huesos, pero al final de cuentas muere. Y al final de cuentas fueron 70 años de sufrimiento en sus huesos. ¿Qué es eso? 70 años de sufrir comparado con la eternidad. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Somos tan cortos de vista como yo precisamente. Yo no puedo ver los rostros de ustedes. Tengo que confesarlo que ahorita para manejar voy a tener que sacar mis gafas, tengo que ponérmelas y entonces después de ponérmelas puedo ver con claridad qué rumbo llevo. Pero si yo no hago esto, si yo no me las pongo, ahorita ya sé quién está aquí y quién no está. Ya puedo ver si están despiertos o si están dormidos. Pero si yo no me pongo esto, yo no puedo ver realmente sus rostros, yo no puedo ver sus expresiones. Yo puedo ver lo que está delante de mis ojos, y es esta preciosa verdad. Y con los lentes no puedo leer. Es una limitante de mi cuerpo. Así no estaba. A los 40 años empezaron las letras a hacerse así. Jamás había necesitado lentes. Usé lentes para leer durante casi 15 años y después de los 15 como que todo se arregló y ahora sucede lo contrario. Ahora, ¿quién tiene dominio sobre su cuerpo? ¿Quién tiene dominio sobre su cuerpo? ¿Quién? Nada, ni nadie en este mundo va a agregar un día más a nuestra existencia. Job sabe bien de lo que está hablando. El hombre es nacido de mujer, corto de días y llena de turbaciones. El detalle es que nosotros como creyentes, como verdadera familia en la fe, conocemos la verdad que nos ha hecho libres de estar creyendo una bola de ficciones y mentiras que el mundo trata de meternos en la cabeza para que nuestro chip siga siendo conforme al mundo y no conforme a la verdad que Dios nos dio. En Génesis, claramente la palabra de Dios nos dice que el plan perfecto de Dios era en una relación perfecta de Él con su creación Adán, del cual fue tomada después su esposa Eva, y en su creación perfecta
Su plan ya estaba determinado cómo habría de ser. Y dice la palabra del Señor en el versículo 26, en Génesis 1, verso 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios, pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sabemos que el Señor los llamó, los formó, los creó y los trajo, y les dijo en el versículo 28 cuál sería el propósito de sus vidas, del hombre y la mujer. Hombre y mujer, hombre y mujer, no importa lo que la sociedad diga el día de hoy. El Señor les dio el llenar la tierra, verso 28, y tener gobierno sobre ella, sojuzgarla, ejerzan dominio sobre peces, sobre aves, sobre todo ser viviente. El plan perfecto de Dios es que el hombre señoree, pero el hombre, obviamente, teniendo una relación delante del dador de vida eterna, en esa relación que ya tenían, sin embargo, el Señor le dijo claramente en el versículo 16, capítulo 2, verso 16, ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes, ciertamente morirás. El Señor le dio en el verso 17 una promesa y una advertencia: el día que comas del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Sabemos lo que ocurrió en el capítulo 3 de Génesis. El hombre comió del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido. Eva comió del fruto del árbol prohibido. Sabemos bien que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Y sabemos bien que lo primero que produjo el pecado en el hombre fue ver su desnudez y cubrirse con hojas de higuera. Fue lo primero. Se vio desnudo, se vio tal cual. Gracias a Dios que por la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, la luz de Dios, que viene y rompe con nuestras tinieblas. Gracias a Dios que el Señor nos trae una verdad brutal. Y esa verdad brutal es que Dios es 3 veces santo, santo, santo. Un Padre santo, un Hijo santo, un Espíritu santo. Y nosotros, rebeldes, necios, pecadores. Esa es una verdad brutal que nos hace libres por causa de Cristo Jesús nuestro Señor. El Verbo, la palabra de Dios viene, ilumina nuestras tinieblas y nos da convicción, que dice la palabra, de pecado, justicia y juicio. Eso es lo primero que viene a hacer con nosotros, traernos la verdad liberadora. Pregunta: como hijos de Dios, nacidos de nuevo por la palabra de Dios, vivimos diariamente en esa conciencia de que ahora hemos nacido de nuevo en algún momento de nuestro pasado para vida eterna, sabiendo que la muerte no se enseñoreará de nosotros como tampoco lo hizo de Jesucristo. O sea, estamos conscientes día tras día lo que es la muerte y el fin de nuestros días sobre la tierra. Mis amados hermanos, Job estaba obsesionado, Job estaba
Había visto ya, repito, la muerte de sus familiares queridos. Y aquí él dice, el hombre es corto de días y lleno de problemas, de aflicciones, de turbaciones. No fue una gran revelación, Job mismo lo estaba pasando. Sigue diciendo en el verso 2, en Job 14, verso 2, el hombre como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él, versículo 3, ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. Primero hace una reflexión en cuanto simplemente a la vida del hombre y los problemas del hombre. Pero a partir del verso 3 involucra a Dios. Involucra a Dios porque ahora tiene que ver y tiene que hablar. Lo que ya hemos visto desde el capítulo 3 y capítulo 4, cuando empieza a maldecir el día en que nació, cuando empieza a maldecir el vientre que lo contuvo. O sea, se empieza a quejar de la vida porque no estaba consciente de que el hombre está hecho para la aflicción. Repito, ¿estás consciente, mi amado hermano, de lo que implica la muerte y que un día habremos de verla si el Señor no viene antes? ¿Estás consciente día tras día de esta realidad? ¿Estás consciente también que el hombre fue hecho para la aflicción? ¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. El pecado está en el mundo y el pecado trae un fruto. Y ciertamente ese pecado nos alcanza a todos. Acabamos de celebrar en la mañana la vida de Cristo, nuestros hermanos que fallecieron la semana pasada y antepasada. Con una semana de diferencia, nuestro hermano Miguel Rosas y Tila Gamboa fallecieron, se fueron con el Señor. Sin embargo, vimos la vida de Cristo en ellos. Pudimos testificar por años, podemos testificar de que la vida de Cristo fue vista en ellos. Y podemos testificar también que se fueron en el gozo de su Salvador, en esa cita que ya tenía el Señor para ellos. Pregunta: ¿estamos conscientes que tenemos como quiera esa cita nosotros mismos? Ellos podían ya traer por años un aparato con oxígeno aquí a la reunión. Sin embargo, no faltaban a la reunión. No era una excusa para mejor quedarse en casa. No, ellos con todo y aquella ayuda médica para soportar sus cuerpos. Y repito, gracias a Dios, la vida de Cristo fue vista en ellos y estamos seguros que ellos están en el seno de Abraham, están en el paraíso, como el Señor le prometió. ¿A quién? Sí, al ladrón que estaba al lado en la cruz, aquel ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo hoy. Y vemos cómo en aquella historia, porque no dice que es parábola de Jesús, dice que Jesús contó que había un hombre llamado Lázaro, y habla de un hombre rico, y habla de esta historia en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, y detalla los asuntos de lo que es el seno de Abraham y el infierno y el tormento eterno. Mis amados, este es el asunto, final de cuentas. En la vida podemos tener aflicción, pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué prometió? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis amados, esta es nuestra total certeza, que si vamos a tener aflicción, no solamente el Señor venció toda aflicción, sino también prometió en Mateo 28, versículo 30, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso, mis amados, nos da gran consuelo. Gran consuelo. Vean conmigo Romanos 8, por favor. Romanos 8. Dice el Señor en su santa palabra. Romanos 8,
versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, vean cómo Pablo escribe a los romanos una serie de palabras que hablan toda una gama de tribulaciones y aflicciones, que inclusive puede ser que con una espada, en esos momentos, lo más mortal podía ser una daga o una espada. Y sabemos bien que muchos hermanos en la fe de aquellos tiempos fueron atravesados por espada. Entonces, de toda serie de tribulaciones y aflicciones, ¿acaso nos podrá separar del amor que hay en Cristo? Versículo 36. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ahora, puedes decir, pero esto es brutal. ¿O no habías visto las palabras que están escritas? Si el Señor escribe sus palabras en nuestros corazones, precisamente ¿para qué? Para que la vida de Cristo sea mayormente vista y que demos testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Somos considerados como ovejas para el matadero. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean en el versículo 39 que es el amor. Vean en el versículo 37 que es el amor. Vean en el versículo 35 que es el amor. 35, 37 y 39. El amor. El amor. El amor es la esencia de nuestra certeza. Porque el amor de Dios, Romanos 5, versículo 5, dice que ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Mis amados, la muerte ciertamente llegará, si antes no llega el Señor, enfatizo, porque todo indica con estas situaciones que están a nivel mundial sucediendo, que la llegada del Señor no tarda mucho. El Señor no tarda su llegada, sino lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y obviamente estamos predicando el Evangelio, dando las noticias, las buenas noticias de salvación. ¿Para qué? Para que los elegidos de Dios, los predestinados, respondan a Él en arrepentimiento de sus pecados, viendo la misericordia de Dios derramada en sus corazones por lo que hizo Jesucristo, su vida perfecta, su entrega hasta la muerte y muerte de cruz, y su resurrección gloriosa al tercer día, ascensión al trono a la diestra del Padre. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años de edad. 33 años de edad. El Hijo de Dios murió a los 33. 30 años y empezó su ministerio y empezó a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el primer anuncio que dio. El reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa fue la buena noticia. El reino de los cielos ha llegado, y gracias a Dios por su sacrificio en la cruz, que cumplió exactamente el sacrificio que Juan 1:29 nos dice, Juan el Bautista, cuando lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Mis amados, gracias a Dios
¿Cuál es el tema que estamos tratando? Relación pecado, muerte. Pecado, muerte. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por lo que hizo. Gracias a Dios que en 1 Corintios 15, acerca de esta relación que estamos leyendo en Job, pecado, muerte, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios 15? 1 Corintios nos dice el Señor. 1 Corintios 15, versículo 54, versículo 55. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? A ver, ¿en qué te glorías, muerte, sobre el hombre? ¿En cuál es tu fuerza? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Ahora vean la respuesta que da el mismo Pablo. Versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias. Versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció la muerte y Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz. Por tanto, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace el pecado sobre tu vida y la mía? No tiene nada que hacer, puesto que mi Señor cargó con Él, pagó por Él y murió por Él y resucitó para mostrar la victoria sobre el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte, que es el pecado, y sobre el resultado de ese aguijón, que es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Juan 14, 6. Jesucristo es la vida en cada creyente. Por supuesto, nosotros sabemos lo que Job no conocía. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Job. Lo que Job estaba viendo simplemente que había una relación directa entre el pecado y la muerte, porque ahí lo dice en el versículo 3, en Job 14, verso 3, hablando del Señor, sobre el hombre, ciertamente abres tus ojos, ¿y qué? Y lo traes a juicio, y lo traes a juicio. Job, si algo sabes, que Dios es santo, 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 y que es todopoderoso. Y por tanto, en tanto que haya pecado, hay un juicio también. Gracias a Dios que nosotros sí sabemos lo que Job no sabía, que Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz y nos dio total libertad para no seguir las pasiones desordenadas, las mentiras del mundo y seguir siendo esclavos de Satanás, que nos tenía encadenados a él. Versículo 4, Job 14, verso 4, sigue diciendo Job: ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. O sea, Job mismo está diciendo, a ver, ¿cómo puedes sacar algo limpio cuando realmente somos inmundos? El mundo está lleno de inmundicia. Y es la verdad. ¿Por qué es que hay muerte en el mundo? Ya vimos que al principio de la historia no era así. Hasta que el hombre se rebeló contra Dios, entró la muerte a este mundo. Pero hasta que Jesucristo vino, la vida fue dada. Y hay promesa de resurrección para vida eterna, y lo acabamos de ver. 1 Corintios 15, todo el capítulo nos habla de esa esperanza firme. Versículo 5, continúa diciendo Job 14, 5, acerca de los días del hombre: ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. ¿Qué está diciendo en el verso 5? Dios ya tiene. Vas a llegar hasta los 30 de edad, vas a llegar hasta los 40 de edad, vas a llegar hasta los 50, hasta los 70, como dice el Salmo 90.
70 es la fecha del hombre, la edad del hombre. 80 los más robustos. Eso dice el Salmo 90, que los hombres el promedio de vida son 70 y lo más 80. Ahora, obviamente este salmo siempre ha existido. Sin embargo, déjame decirte que en el siglo XVIII la edad promedio de muerte eran 50, 40 y 50. 50 era ya mucha edad en el siglo XVIII. Sin embargo, hasta el siglo XIX, en el siglo XX y XXI, la expectativa de vida se alargó de 20 a 30 años. ¿Por qué? Por el avance de la ciencia y la tecnología. Sí, busca cualquier evento de la historia, ponte a analizar todo eso, y es la verdad. Hasta el siglo XIX, repito, todavía se morían a los 50, pero sin embargo siglo XX y siglo XXI, 70, 80, como dice la palabra del Señor. Inclusive ahorita hay gente que llega a los 100 por la misericordia de Dios, pero después de 100 le llega el tiempo. 101, 108 es la persona que más he conocido que viva y muere, porque el pecado trae muerte a nuestro cuerpo físico. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que tú y yo, como hijos de Dios, adquiridos a precio de sangre, tenemos la plena convicción que tenían nuestros hermanos Miguel y Tila, que se fueron con el Señor la semana pasada y antepasada, que ya tienen vida eterna y promesa de resurrección en el día postrero. Mis amados, dice Job en el verso 6, aparta del hombre tu mirada para que descanse hasta que se cumpla su día como jornalero. Fíjense el ruego prácticamente que hace Job en el versículo 6, Job 14, 6. Por favor, ya no lo mires, por favor, ya no descargues tu juicio, tu ira sobre él, no, ya, mejor quita tus ojos hasta el día que tienes determinado para que viva, y que se cumpla ese tiempo, hasta que se cumpla su día como jornalero. Ahora, obviamente sabemos bien que la actitud, el corazón con que Job estaba hablando, obviamente, no era exactamente algo así como que esto es una realidad, una verdad que puede a mí ayudarme. No, Job era como una queja. A final de cuentas, el hombre se muere porque tú quieres. Es así. Para cerrar esos 6 versículos, la brevedad de la vida es porque tú eres santo y porque el hombre, tú decides acabar con él. ¿Por qué? Ahí lo dice en el versículo 3, porque lo traes a juicio. Entonces, Job estaba consciente que había un problema legal, juicio. Si no hay juicio, tampoco habría muerte. Pero también tú y yo sabemos por la Escritura, por la verdad de Dios, que desde el capítulo 3, la muerte entró. En Génesis 3, la muerte entró a la tierra en Adán y Eva, y todos nosotros como descendientes de Adán y Eva nacemos también con la maldición de la ley y nacemos con la muerte que el pecado trae. Mis amados, esta es una verdad ineludible, no hay forma que podamos evitarla, y es una verdad, repito, que a nosotros los hijos de Dios nos debe motivar, nos debe incentivar, a la luz de lo que leímos en 1 Corintios 15, que el pecado ya no tiene por qué enseñorearse sobre nosotros, porque vivimos con la vida de Cristo en nosotros y vivimos para gloria de Dios, y buscamos realmente vivir más y más y más, siguiendo la guianza del Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, porque sabemos que los días del hombre son cortos sobre la tierra. La relación muerte y pecado, pecado y muerte. Ahora, vamos en el versículo 7. Ahora Job lo que hace es un paralelismo entre ahora, ¿por qué el pecado y por qué a la naturaleza no le pasa lo mismo? La naturaleza, vean lo que dice en el versículo 7. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Sabemos lo que pasa con un árbol, obviamente lo cortas y vuelve a crecer. En tanto que no lo arranques de raíz, el árbol vuelve a retoñar. Es lo que está diciendo Job. Versículo 8.
aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, dice, al olor del agua, versículo 9, reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. ¿Por qué? Porque nada más está mencionando Job que las raíces se envejecieron, pero no muertas. Y en tanto que envejecieron y no están muertas, en tanto que llegue el agua reverdecerá. Mis amados hermanos, eso es lo que hemos recibido tú y yo. En Juan capítulo 4 nos acordamos bien de cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer que había tenido 5 hombres en su vida y el que tenía no era su marido. Y en el capítulo 4 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, le dice el Señor, versículo 10, Jesús le dijo a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es aquel que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Mis amados, nuestro Señor Jesús nos ha dado su Santo Espíritu para que fluya de nuestro interior como ríos de agua viva. Tú y yo estábamos muertos, dice Efesios 2, versículo 1 al 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos trajo a vida, porque Él nos trajo esta agua viva. Vean lo que dice el versículo 14, el que beba del agua, Jesús sigue hablando, Juan 4, 14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él. El agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué hermosa verdad, qué gran promesa, qué gran consuelo para nosotros de saber que aun cuando este cuerpo de muerte se lo coman los gusanos, en el día postrero el Señor nos resucitará y viviremos eternamente y para siempre a los pies del trono de aquel que adquirió nuestras vidas a precio de su sangre, el Cordero inmolado. Repito, qué gran verdad. Y en tanto que estemos en este cuerpo, gracias a Dios que nos ha sido dado Jesús, la fuente de vida, la fuente de agua viva. Y es Jesús. Vean cómo la confronta a esta mujer. En el versículo 16 le dice a esta mujer, a ver, ve y llama a tu marido y ven acá. Versículo 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Cuando nuestro Señor Jesús le quita su hoja de higuera con la que cubría sus inmundicias, porque ciertamente nuestro pecado es inmundo, y cuando el Señor la descubre, le quita sus hojas con las que se cubría sus apariencias de ser una mujer moralmente aceptable, puesto que tenía un hombre, aparte de los 5 maridos que había tenido. Sin embargo, el Señor le dice, en esto has dicho la verdad. Mis amados, cuando el Señor nos habla, no podemos esconder nada, Él lo ve todo. Él conoce, ahí lo dice en el mismo capítulo 3, ahí mismo está. Dice que Él conoce en el capítulo 2, versículo 25. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. 2:25 dice claramente que nuestro Señor Jesucristo conoce los pensamientos que hay en nuestro corazón. Los conoce, sabe los motivos de por qué hacemos, por qué hablamos. Los motivos los conoce.
Bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha traído a vida cuando estábamos muertos. Él ha hecho que de nosotros brote por su Santo Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 23? Volvamos a Juan 4:23. Jesús dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios adoramos al Dios verdadero. Su nombre es Jesús, y lo hacemos por el mismo Espíritu que nos trajo a vida cuando estábamos muertos. Mis amados, si no aprendemos a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, si no aprendemos a someternos a las verdades de Dios reveladas por su Espíritu Santo en su palabra, tenemos un problema. No estoy diciendo que perdamos la salvación en absoluto. Si somos de Él, nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Pero lo cierto es que en las aflicciones no podremos enfocarnos inmediatamente en aquel que es el autor y consumador de la fe. Y es lo que necesitamos, no quitar nuestros ojos de Jesús, totalmente encontrar y hallar esa fortaleza que es solamente en Jesús, y es solo por su palabra y solo por su Espíritu. Job podía decirle a Dios: mira cómo la naturaleza le va muy bien, inclusive como si pareciera que se están muriendo las raíces porque ya envejecieron. Pero si les das un poco de agua, volvamos a nuestro texto, por favor, en Job 14, versículo 9. Esas raíces al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, bajo el gobierno del Espíritu de Dios, y reconociendo que tenemos un abogado en los cielos, que es Jesucristo el justo, quien murió por los injustos, nosotros ciertamente podemos entrar en una aflicción y en una desesperanza, en un problema de no ver la salida de las situaciones. Y obviamente en todo momento, en todo lugar y en toda aflicción, el Señor está con nosotros. Y en tanto que nosotros aprendamos a discernir por el Espíritu que nos fue dado, ¿para qué? Para volvernos a Cristo en arrepentimiento y fe. Es por ese mismo Espíritu que el Señor nos va a dirigir y aún enderezará nuestras veredas cuando así es que hemos desviado nuestro caminar con Él. El Señor es lento para la ira y grande en su misericordia. Eso es lo que nos dice claramente la palabra. Es una verdad, y más los hijos de Dios podemos constatarla. Versículo 10, volvamos en Job 14, verso 10, dice, en contraposición a lo que acaba de hablar de la naturaleza y de los árboles: pero, por eso dice pero, el hombre muere, yace inerte, el hombre expira. ¿Y dónde está? O sea, el hombre muere. ¿Y qué pasa con él? Esa es la pregunta que está haciendo Job. Versículo 11. Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Repito, el comparativo que hace aquí Job en cuanto a la muerte es el hombre contra la naturaleza. Y de alguna manera lo que está haciendo con Dios no es nada más informarle lo que ya sabe Dios, sino está haciendo un reclamo, porque obviamente el hombre es la corona de la creación. Al hombre le fue dada la autoridad sobre toda la tierra. Ciertamente Adán y Eva lo entregaron al diablo, y por eso tenemos esta sociedad y este mundo en el que vivimos. Sin embargo, a pesar de lo que hicieron nuestros ancestros,
el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús, el Señor, vino y mostró y vivió bajo toda tentación, pero sin pecado alguno, y bajo toda la prueba de su humana debilidad. Y Él pasó toda prueba. Él fue a la cruz. Él cargó con nuestros pecados y pagó por ellos. Y en Él podemos ver el amor de Dios, la misericordia de Dios y la vida que en Cristo Jesús nos ofrece por su palabra y su Espíritu, el Espíritu del Señor. Ahora del versículo 13 nos habla del pecado y de una esperanza. Vean cómo sigue hablando Job en el versículo 13. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara. El Seol es bajo tierra, es el lugar de los muertos. O sea, dice, si yo pudiera esconderme ahí, si tú me ocultaras de tu ira, ¿se dan cuenta? Job era consciente de que el pecado del hombre trae la ira de un Dios santo que no tiene por inocente al culpable. Y entonces dice, si tú me pusieras plazo, versículo 13 sigue diciendo, y de mí te acordaras, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Versículo 14 dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Ahora, a partir del 14, del versículo 14, el 15, 16 y 17, podemos ver la esperanza de Job. Dice el 14, volverá a vivir. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Versículo 15. Tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos. Ahora, vean aquí en este versículo, en medio de toda lamento, en medio de toda desesperanza y de toda queja, sin embargo, aquí vemos que Job dice aún, hasta ese momento, tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Escritura que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo simplemente vino a salvar lo que se había perdido. Nuestra humanidad estaba bajo condenación, pero precisamente porque nuestra humanidad estaba bajo condenación, es por eso que en Romanos 8:2 vemos que fue necesario que el Hijo del Hombre viniera en semejanza de carne de hombre. Vean conmigo, por favor, en Romanos 8. Dice el capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Mis amados, tú y yo, bajo la ley de Dios, estamos bajo condenación. Pero precisamente era necesario que el Hijo de Dios viniera en semejanza ¿de qué?
de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, pero aclara ahí, pero sin pecado, porque Él no pecó. Él fue tentado en todo, pero no pecó, y vino como ofrenda por el pecado, y al ofrecerse por el pecado de todos nosotros, condenó al pecado nuestro Dios en la carne de su propio Hijo. Mis amados, esto es glorioso. Obviamente, Isaías 53, que lo hemos leído mucho y lo vuelvo a hacer porque es un pasaje glorioso también. En Isaías capítulo 53 nos habla el Señor. En el versículo 6, el Señor hizo que cayera sobre él. La mitad del versículo en adelante, el Señor nuestro Dios hizo que cayera sobre él, su propio Hijo, la maldad de todos nosotros, la maldad. Versículo 10, ahí mismo en Isaías 53, quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Nuestro Señor Jesucristo se entregó como ofrenda del pecado, como pago del pecado, como aquel que nos viene a liberar de la condenación que acarrea el pecado sobre nosotros. Mis amados hermanos, ciertamente en este mundo tendremos aflicción, pero ciertamente tenemos la promesa de que hemos de ver a nuestro libertador, a nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Volvamos al texto, por favor. En Job 14, tú llamarás, yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos. Versículo 16, porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado. Mis amados, una vez que nuestro Dios nos ha salvado, una vez que nuestro Señor Jesucristo ha pagado, que esto obviamente ocurrió una vez y para siempre, pero en el momento en que para ti y para mí nos es revelado este peso de gloria, esta gran salvación, cuando a ti y a mí nos es revelado esto, bendito misericordia, bendita gracia. A partir de ahí, tú caminas y pecas. Y no vas a vivir ya más practicando pecado. No sé en lo particular, pero lo cierto es que cuando tú realmente naces de nuevo, es porque el Evangelio te fue dado. No tiene que ver con una oración que hiciste o no hiciste, tiene que ver con que el Evangelio te fue dado. Te trajo realmente arrepentimiento de tus pecados y fe y confianza de que lo que hizo Jesucristo es por el amor de Dios, por pecadores, pagando en tu lugar en la cruz y dándote juntamente con Cristo una nueva vida. En Romanos 6 puedes ver esto en el versículo 3 y 4 con más claridad. Pero si esto ocurrió realmente en tu vida, tú bien sabes que de ahí en adelante ya no podías pecar con esa libertad y disfrutar de tu pecado. Ya no, había algo en ti que ocurrió. ¿Cómo no va a ocurrir cuando la grandeza del poder de su gracia llega y hace de ti un templo que dice, es mío, es santo y apartado para usos honrosos, este vaso de barro? Bendita gracia. Ya no pudimos seguir viviendo en nuestro pecado. Pecamos, sí, pero ya no pudimos. Pedíamos perdón a Dios y pedimos perdón a Dios, pero no practicamos el pecado. Tú puedes decir, bueno, yo tengo 20 años de creyente, 30 años de creyente, yo sigo pecando y peco y sí me siento muy bien cuando peco y como quiera le pido perdón a Dios. Si esto fuera el caso, Dios libre de veras tu alma y ruégale que te salve, porque lo cierto es que es el Espíritu con el cual todo fue creado, porque es el Espíritu mismo del Señor, es el que nos fue dado para traernos la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nosotros.
Y no podemos seguir siendo esclavos del pecado. No vamos a seguir siendo, porque somos esclavos de aquel que nos adquirió a precio de sangre. Y eso es lo que está diciendo Job. Tú me llamarás, yo te responderé, anhelarás la obra de tus manos. Estamos en Job 14, versículo 16, porque ahora cuentas mis pasos y no observas mi pecado. El Señor no ve, sí está viéndonos, pero no ve nuestro pecado, ve aquel que pagó en nuestro lugar por nuestros pecados. Pero nosotros no queremos más pecar contra el Señor. Versículo 17, sellado está en un saco mi transgresión, tienes cubierta mi iniquidad. Mis amados, he aquí, en estos 3 versos, la esperanza de Job. Job puede ver que si está vivo todavía, de alguna manera no le ha venido el juicio final, porque no ha muerto, sigue hablando. Y sigue hablando con Dios. ¿Cómo puede un incrédulo dirigirse a Dios si no cree en Él? ¿Cómo puede alguien que ha sufrido todo lo que ha sufrido Job todavía referirse a Dios? ¿Cómo? Solo por la fe, solo por la fe, mis amados. Él está seguro que el Señor lo llamará, que Él responderá. Él está seguro que Él no observa sus pecados, y Él está seguro que su iniquidad, su maldad ya ha sido cubierta. Esto, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, esto no existía. Repito, todavía el Señor Jesucristo no había llegado y manifestado su presencia. Ciertamente lo vemos en el árbol de la vida, en el jardín del Edén. Ciertamente vemos muchas teofanías, vemos mucho las figuras de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y en todo momento vemos a Cristo. Pero lo cierto es que todavía no se había revelado y había venido a la tierra, porque hasta que Jesús vino a este mundo, que estamos hablando de hace 2024 años, hasta entonces el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudimos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermosa esperanza puede aquí manifestar Job. Y ahora, repito, aun cuando vemos ahí el pecado y la esperanza, ahora en la última sección, en el versículo 18 en adelante, vemos el pecado y el lamento. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 18, pero el monte que cae se desmorona, se cambia la roca de su lugar, el agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Otra vez, de nuevo, vuelve Job a ver su realidad, a ver su condición de toda esa enfermedad, todas sus situaciones que le agobian, todo su pasado, toda la muerte de sus hijos, todo. Sí, como tú y yo, de pronto nuestra fe desmaya, pero sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre y el Espíritu de Dios nos vivifica. Dice, así destruyes tú la esperanza del hombre. Versículo 20, prevaleces para siempre contra él y se va, cambias su apariencia y lo despides, alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. O sea, los hijos los van a reconocer, qué gran hombre fue su padre, pero él ya murió, ya no lo sabe, que hay una gran honra para su nombre. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe, o son humillados, pero el padre no lo percibe. Versículo 22, mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Otra vez Job termina este capítulo con este lamento. Mis amados, el pecado continuamente va a traer lamento a nuestras vidas, pero bendito sea el Señor, que Él endereza nuestra mirada y nos hace ver al autor y consumador de la fe, que una vez y otra vez y otra vez el Espíritu Santo nos va a traer a toda verdad y nos va a hacer ver el trono de la gracia.
Y Hebreos 4 lo dice así, y es un pasaje, repito, que debemos de tener muy presente. Hebreos 4, verso 15. No tenemos un sumo sacerdote. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Nuestro Señor Jesucristo pasó 33 años en carne de pecado, 33 años en aflicción, 33 años siendo tentado, 33 años en prueba de fe, y nada lo apartó de obedecer la voz y el mandato de su Padre, e hizo las obras de su Padre. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nos acercamos a Dios, y lo que recibimos primeramente es perdón. Perdón porque nuestra fe falló, perdón porque se debilitó, perdón porque dudamos, perdón porque pecamos con nuestra boca, perdón porque pensamos como no debemos pensar, perdón porque hicimos lo que no debimos hacer, perdón porque pusimos nuestra confianza en el hombre en vez de buscar primeramente tu rostro. Y siempre vamos a encontrar misericordia, vamos a recibir misericordia, dice aquí. Recibimos misericordia, y entonces sí recibimos gracia para el oportuno socorro. 2 Corintios 12:9 dice que gracia es poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Bástate mi gracia, le dijo nuestro Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo cuando le rogó 3 veces que le quitara esa aflicción que tenía en su carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y obviamente Pablo concluye ahí en esa sección, lo pueden ver en 2 Corintios 12 del 1 al 9, dice que para que no se enalteciera por las revelaciones que había recibido, le fue dada esta aflicción, para que no se enalteciera. Pablo tenía una tendencia natural a enaltecerse por tan grandes revelaciones que le habían sido dadas. Tú, por el simple hecho de ser un hijo de Dios, puedes tener la misma tendencia, o puedes tener la facilidad de caer en la religiosidad o simplemente en el fariseísmo. Tú y yo podemos caer en ello. Recordemos lo que dice la palabra, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el Señor nos guarde, mis amados hermanos, porque Job es un hombre que vivió lo que vivió, y es un hombre que el Señor usó para dejarnos la enseñanza que nos dejó, para que obviamente nosotros nos revisemos a nosotros mismos y veamos realmente si tenemos conciencia de la relación muerte, pecado, la relación como el pecado aún a la naturaleza le afecta de cierta manera, y que el pecado como quiera en Cristo Jesús siempre vamos a tener una esperanza. Y aún con todo y nuestros lamentos, el Señor sigue siendo el Señor Rey y nuestro Dios, y su nombre es Jesús. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en nuestra debilidad. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es para la edificación de la fe de los santos, pero también, Señor, para llamar a los perdidos al arrepentimiento de sus pecados y una fe genuina en Cristo. Salva a tu pueblo, Señor, es nuestro ruego, en el nombre de Jesús. Salva a tu pueblo, Señor, y perdónanos, Señor, por cuántas veces nos hemos debilitado, cuántas veces hemos hablado como Job o pensado como Job. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu que ha revelado ese gran misterio del Evangelio, ese misterio de nuestra salvación que es en Cristo, para promesa de resurrección y una vida eterna, y no un tormento eterno en el infierno para aquellos que no busquen de la gracia y no reciban de la gracia y de Cristo Jesús.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor, al que vive y reina para siempre, hermanos.